vamos a quedar ahorita al finalizar la clase el tema del examen. ¿Cuándo lo vamos a tomar? Estaba programado para el día sábado, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Al finalizar la clase vamos a ver cuándo vamos a dar el examen. Y mientras tanto vamos a terminar nuestro avance. Habíamos quedado en el tema de matrices pars. El examen va a ser hasta matrices parcidas. Y les pediría por favor que implementen todo lo que les he pedido en clase. Tengan listo todo su programa para el examen. Si tienen dudas, consultas, háganmela conocer, por favor. Sería bueno que tengan dudas y consultan algunos compañeros y bueno, sacamos de dudas, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir admitiendo aquí a sus compañeros. Voy a compartir pantalla un minutito. Y básicamente vamos a continuar con el tema de matrices esparcidas. Bien, a ver. Habíamos quedado en matrices esparcidas, en la implementación que habíamos hecho de la matriz. Sí, enseguida, no tengas problema. Estoy abriendo el documento, estoy abriendo el NetBeans más para poder mostrarles. Sigue entrando su compañero. Sigue entrando, a ver. ¿Se está viendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, entonces, anteriormente habíamos considerado de que la matriz esparcida es una matriz donde básicamente están los elementos predominantes abundan, ¿no? Puede ser un valor de 0, un valor cualquiera. Voy a poner una pizarra. Un segundo. Pizarra. Se está viendo la pizarra, ¿no? Sí. Muy bien. Todavía hay algunos compañeros que están entrando. Un segundito, por favor. Bien. Bien, entonces... hemos visto de que una matriz esparcida básicamente es una estructura donde los elementos predominantes básicamente están abundando, ¿sí? Y hemos visto ya a detalle
cómo es el tratamiento de estas tipos de matrices. Imaginemos que esta es la matriz cualquiera. Entonces, hemos dicho de que esta matriz lo podemos transformar la forma más optimizada para poder representarlo sin utilizar una representación a nivel de bits, es tener un vector de dato y un vector de fila columna, ¿no? En el vector de datos lo que almacenamos solamente es los elementos que necesitamos implementar. En este caso, el elemento puede ser el 1, aquí el 1, el 2, aquí puede ser el 1 de nuevo. Y en el vector fila columna lo hacemos la representación de las posiciones en función a la matriz. Hemos dicho que estas posiciones le vamos a asignar la posición 1, 2, 3, 4. Este sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, la posición de este elemento 1 es la posición 3, de este otro sería la posición 8, de este otro del 2 sería la posición 11, de este otro sería la posición 17. En este caso, tenemos una variable que se llama din, que me apunta a la última posición válida, ¿no? No hay los elementos predominantes, que el elemento predominante en este caso sería 0. No siempre va a ser 0. No siempre va a ser 0. Podemos tener una matriz donde los elementos predominantes sean 1, se repiten los 1 demasiado, hay una población excesiva de 1, por lo tanto, ese sería nuestro elemento predominante, no 0. No siempre es 0, repito, no siempre es 0 el elemento predominante. El elemento predominante es aquel elemento que abunda en la matriz y ese elemento no puede estar acá. Por lo tanto, cuando hemos hecho, creo que la anterior vez no estaban en clase algunos, pero no estaban atendiendo. Si yo hago el método set o el insertar, el método set lo que hace, me va a entrar el número de fila, el número de columna y el elemento que voy a insertar. Entonces, bajo ese esquema, si yo quiero insertar, esto tienen que tenerlo bien claro, si yo quiero insertar en la fila 1, columna 4, quiere decir que estoy queriendo insertar en esta posición. Entonces, lo que normalmente verificamos es que si la fila y columna están en el rango, no hay problema, ¿no? No hay problema. Entonces, está bien los rangos. Pero ahora tenemos tres condiciones, 3 elementos que debemos tomar en cuenta. ¿Qué pasa si yo quiero insertar el elemento 5? Entonces, lo que yo voy a hacer es transformar fila columna esta posición para ver si ya existe esta posición acá, ¿no? En caso de que ya exista, quiere decir que estoy modificando un dato que ya existe. Pero en este caso vamos a decir de que fila y columna es 4. Y como aquí no hay el elemento 4, aquí no hay, en esta parte, en este vector de fila columna no hay, entonces quiere decir que ese valor era un elemento predominante. Entonces lo único que hago es dimensión más, meto el valor de fila columna que es 4 y meto el elemento que quiero insertar, que en este caso es 5. ¿No? Entonces está clarísimo. Si el elemento, la fila columna no existe en esta matriz, automáticamente que es un elemento nuevo, quiere decir que estaba por un elemento predominante ocupado esa casilla. Entonces ahora ya no va a ser. Siempre y cuando el elemento sea
distinto del predominante. Porque, ¿qué pasa si yo ahora quiero insertar en la fila 1? Aquí no había, ojo, no había. Ahí estaba. Quiero insertar el elemento 0. No hay la fila columna 4 aquí, correcto, no hay. Entonces yo no voy a poder hacer DIN más, poner aquí 0 en la fila columna 4. No puede haber el 0. Entonces, la condición de lo que está el programa es de que si el elemento que estoy queriendo insertar es distinto del elemento predominante, entonces automáticamente hacemos DIN más y metemos ese elemento en la casilla. Esa es una condición, la primera, ¿no? La primera condición. Entonces, hemos metido 5. 5 en la posición 4. No es el elemento predominante, ojo, es distinto del elemento predominante. Aparte de eso, tenemos un redimensionar que cada vez que insertemos tenemos que hacer crecer el vector, tanto de fila, columna como de datos. Imaginemos ahora el segundo escenario, que quiero yo modificar un elemento que ya existe. Por decirle, quiero insertar en la fila 2, columna 4. Estoy haciendo referencia a este elemento ahora. Ya existe ese elemento. Entonces, la fila columna de esto me va a decir cuánto es la fila columna. La fila columna de esto es 8. Y yo vengo aquí y busco. ¿Hay 8? Sí, hay aquí. Hay esa fila columna. O sea, que ya hay un dato. Entonces, lo que hace el programa, lo que debemos hacer es, si el elemento que yo quiero insertar, por decirle 3, es distinto del elemento predominante, entonces lo único que voy a hacer es modificar ese elemento. Yo no voy a tocar fila columna porque sigue siendo en la columna 8, o sea, fila 2, columna 4. Solamente voy a modificar el elemento que ya había, es decir, lo voy a convertir en 3, ¿no? Entonces, eso también hace por otro lado. O sea, que cuando ya existe un elemento, cuando ya existe el elemento que estoy queriendo, es decir, fila columna 8 ya existe, lo único que estoy haciendo es modificar, cambiar ese elemento. ¿De acuerdo? Pero ya viene el tercer escenario. A ver, el primero hemos dicho insertar un elemento nuevo. O sea, no hay fila columna. El segundo escenario es insertar un elemento, aquí es nuevo, insertar un elemento ya existente en una fila y columna. Ya existente en fila y columna. Es decir, ¿no? Ya existía el 1, entonces ahí a la fila columna 8 hemos cambiado a 3. Fila 2, columna 4, el 3. El tercer escenario es de que ya exista un elemento, igual que el anterior, ya exista, pero ya el elemento es el elemento predominante, ¿no? Entonces, el elemento es el predominante. Es decir, por ejemplo, yo quiero trabajar con este elemento. Entonces, digo, en la fila 4, columna 1, quiero insertar el 0. Puedo hacer eso. Puedo hacer. Entonces, yo voy a agarrar y voy a decir lo siguiente. ¿Cuál es la fila columna? Es la 17. Entonces, aquí me va a botar 17.
Y hago la búsqueda, ¿no? Hay el 17, me dice. Sí, hay el 17. El 17 está aquí. Ojo que DIM está por este lado, ¿no? Aquí está DIM. Y aquí está fila columna. Ese me bota el procedimiento buscar fila columna. Ya hay el 17. Pero ahora resulta que quiero insertar el 0. Es decir, yo a este caballero quiero ponerle 0. Puedo ponerle 0. Entonces entra el elemento predominante. Pero yo no puedo ponerle aquí 0. Es decir, yo no puedo ponerle aquí 0. No puede haber el elemento predominante en el vector de datos. Por lo tanto, yo verifico, ¿no? Digo, ¿hay la fila columna 17? Sí. Entonces, está aquí. Ahí está. Entonces, yo pregunto, si el elemento es igual al elemento predominante, entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que anular esto. Tengo que anular todo esto. En cambio, hace rato era como el 5. ¿Existe el fila columna? Sí. Entonces yo solamente modificaba en el vector de datos, nada más. Pero aquí como es 0 el elemento predominante, yo estoy queriendo yo supuestamente insertar aquí 0. Entonces esto debo eliminar. ¿Y qué es lo que hacemos? Un desplazamiento desde el finalizar del vector y reemplazamos en esa posición. Esos son los tres escenarios. Entonces, el primer escenario sería insertar un elemento nuevo. El segundo, insertar un elemento ya existente en la fila columna, pero diferente del elemento predominante. Y aquí, insertar un elemento ya existente en fila columna, pero el elemento predominante debe ser igual, ¿no? Al elemento predominante. En cambio aquí, el elemento debe ser distinto del elemento predominante. Esos son los tres escenarios que hemos manejado el método insertar fila y columna. Y eso lo podemos ver aquí en el texto, ¿ya? Aquí vemos cómo hace el cálculo de fila-columna. Aquí está el vector de datos, vector de posiciones, cómo funciona, ¿no? Si lo leen detenidamente, ustedes van a darse cuenta que lo que les estoy explicando está ahí. Aquí hemos utilizado el vector de datos. Aquí vector fila-columna, la dimensión, número de filas, número de columna y el elemento predominante, como el elemento que no va a entrar en el vector de datos. Seguidamente el constructor, ya hemos dicho, inicialmente le ponemos un valor de 10 o de 5, número de filas, número de columna, dimensión -1 y el elemento predominante es el que vamos a meter por parámetro. Acá el método set, aquí estamos verificando si está en rango. Si está en rango, entonces calculamos fila columna, aquí está la posición, ¿no? Y buscamos si existe o no existe. Este buscar me va a devolver la posición donde está esa fila columna. Es decir, me está diciendo esto, ¿no? Esto. Aquí sería la posición 0. Ojo. Aquí sería la posición 0, 1, 2 y aquí 3. Es decir, me dice 3. Existe en la posición 3. Para ir directamente a modificar esa parte del vector. Por lo tanto, este me devuelve la posición está ubicado el vector. Si la posición es -1, quiere decir que no hay, es un elemento nuevo. Estamos ante el primer caso, ante un elemento nuevo, porque lo buscó y nunca lo pilló. Quiere decir que el buscador se fue más allá de dimensión y va a devolver -1. Quiere decir que no hay en el vector fila columna ese valor, ¿no? La fila y la columna que estoy queriendo ingresar no existe, es decir, no hay aquí, no hay ni en 1 ni en 2, ¿sí? No está en la matriz. Por lo tanto, sale -1.
Si la posición es diferente de -1, quiere decir que lo ha encontrado, es decir, quiere decir que lo ha pillado, ¿no? Está en la fila y columna en la matriz. ¿Qué hacemos? Dos escenarios, hemos dicho ahorita, ¿no? Aquí, lo ha pillado, lo ha encontrado, ¿no? Ya existe. Dos escenarios. O modificamos el elemento, siempre y cuando sea distinto del elemento predominante, o si es igual, eliminamos. Estos dos escenarios es cuando la posición es distinta de -1. Quiere decir que aquí o por aquí se quedó, ¿no? Nunca fue hasta más allá de dimensión. Entonces, automáticamente, lo que hacemos es, dice, si el dato es igual al elemento predominante, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos eliminando, ¿ve? Dimensión -1 y hacemos un for, que va desde la posición donde se encuentra ese elemento hasta la dimensión, y hacemos el b sub i es igual a b sub i más 1. Estamos llevando del i más 1 al b sub i, ¿no? Es decir, de aquí a allá, ¿no? Todos los elementos de la posición hacia la derecha estamos llevando una posición menos. Eso es en el caso de que el dato es igual al elemento predominante. Estamos eliminando, ¿no? Entonces aquí pudiéramos poner, aquí estamos eliminando, ¿no? Aquí vamos a poner. Elimina. Elimina el dato. Siempre y cuando sea igual al elemento predominante. Pero si no es, simplemente actualizamos. ¿No? B subdato y en la posición PO igual al dato que está ingresando. O sea que aquí tenemos ya el escenario. Cuando es igual al elemento predominante, eliminamos, y cuando no es igual, estamos actualizando. Pero ¿qué pasa si la posición no es -1? Es decir, en realidad es -1, aquí es distinto. Si es -1, no lo ha pillado, no lo ha encontrado, es un elemento nuevo. Entonces, tenemos que verificar que el dato no sea igual al elemento predominante, porque no podemos meter, ¿no es cierto? Es como si yo agarraría y yo quiero meter acá en la fila, a ver, quiero meter en la fila 1, columna 1, el 0. Digo fila columna 1, la posición, en este caso, vector fila columna va a ser 1, ¿no ve? Entonces voy a ir y voy a buscar aquí. ¿Hay uno? No hay uno. Allá, supuestamente es un dato nuevo, pero yo no puedo meter el 0. Entonces, si es 0, no lo voy a meter. ¿Para qué? ¿No? Solamente voy a meter si el dato es diferente del elemento predominante. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Sencillamente, si el dato es diferente del elemento predominante, ajá, insertamos. Redimensionamos, hacemos crecer la matriz si es que es necesario hacerlo crecer, dimensión más 1 y metemos el dato nuevo, ¿no? El dato y en la posición fila columna, ¿no? Entonces, automáticamente, si el elemento es que yo quiero meter el 10, por decirle, entonces, fila columna 1 no hay, dimensión más, incrementa, meto el valor del elemento 10 en la posición fila columna 1. Eso es lo que está haciendo. Y automáticamente ya está implementado el método set. ¿Alguna duda del método set, jóvenes? ¿Se entendió? De los tres test que hizo, el último es eliminar, ¿cierto? El que era si el elemento es igual al elemento predominante en su pizarra. Claro, en el caso sí, eliminamos. Si es el elemento predominante el que estoy queriendo meter como dato, tengo que eliminar, pues, ¿no? Si ya existe esa fila y columna, tengo que eliminar. No lo puedo dejar yo ahí. Entonces, son los tres escenarios.
Cuando hay un elemento nuevo, DIN más. Siempre y cuando el elemento predominante no sea igual al elemento, ¿no? Que estoy queriendo meter. Si el dato ya existe en la fila y columna y el elemento es distinto del elemento predominante, actualizo. Pero si el dato ya existe en la fila y columna y el dato que estoy metiendo es igual al elemento predominante, elimino. Son los 3 escenarios. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, sí se entiende. Esto sería elemento nuevo. ¿No? Di más y metemos el dato. Esto sería la actualización del dato y eliminación del dato siempre y cuando sea igual. Aquí está la condición, ¿no? Si es igual, elimino. Si no es igual, actualizo. Si no hay, aquí es si existe, ¿no? Si hay la posición. Si no hay la posición, elemento nuevo. Ahora bien, para el método buscar, es un ciclo, pues, ¿no es verdad? Es un ciclo. Aquí vamos a simularlo, digamos, ¿no? Aquí al ladito podemos hacer. Si yo tengo este vector y tengo mi matriz, aquí 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0. Ahí. 0, 0, 0, 0, 8. Esta matriz va a estar representada como 1. ¿Qué posición? 2. 1. ¿Qué posición? 5, 6, 7, 8. El 2. ¿Qué posición? 11. 11. Esta 5. ¿Qué posición? 19. 19. Y el 8. ¿Qué posición? 25. Entonces, el buscar lo único que hace, yo le digo, a ver, quiero buscar aquí fila columna, es decir, fila columna. Fila 1, columna 3. FC va a ser 3, ¿no? Aquí va a entrar como 3. Y yo le digo, hay la fila columna 3 y aquí vemos que no hay, y es verdad, aquí no hay fila columna 3, fila 1, columna no hay, aquí es, ¿no? No hay. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que hace este caballero? Dice, entra 3, empieza el i igual a 1, y dice, din menor o igual a din, tengan en cuenta que está aquí din. Y dice menor o igual a din, si vector fila columna en la posición i, o sea, 2, esto es vector fila columna, esto es vector de dato. Dice, 2 es diferente de 3, sí, aumenta. 8 es diferente de 3, sí, aumenta. 11 es diferente de 3, sí, aumenta. 19 es diferente de 3, sí, aumenta. 25 es diferente de 3, sí, aumenta. Sale este ciclo porque i ya no es menor o igual que d. Entonces no lo pilló, no lo encontró. Y hacemos la pregunta, ¿i mayor a dimensión? Sí. Si es mayor a dimensión, quiere decir que nunca lo ha encontrado. Entonces, ¿qué devolvemos? Menos 1. Quiere decir que no hay. En cambio, si hubiese, se va a detener en algún lado y devolvemos ese índice, pues, ¿no? Es decir, si nosotros queremos la fila por decirle un elemento que ya hay, el 2, esta fila 3, columna 1, fila 3, columna 1. Fila columna va a salir el 11 aquí. Entonces aquí va a entrar con el valor de 11.
Y pregunta, y el índice empieza otra vuelta en 0, menor o igual a DIN, fila, columna, la posición y 2 distinto de 11, sí. Aumentamos. 8 distinto de 11, sí. 11 distinto de 11, no. Y se ha detenido ahí. Pregunta, ¿y mayor a DIN? No, no es mayor. Entonces, devolvemos I. ¿Qué va a devolver? La posición. Esta es la posición 0, 1 y 2. Va a devolver 2. Está en la posición 2 del vector, le está diciendo. Entonces, automáticamente en esa posición hacemos esto, pues, ¿no? En esa posición, aquí, en la posición, ¿no? En la posición. Versus posición, actualizamos. ¿No? Y si eliminamos, decimos, desde esa posición, vas a eliminar. Entonces, eso es lo que hace el vector, el método buscar fila y columna. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora, el método get. El método get, al igual que el método set, nos saca el valor de la fila y columna. Si nosotros tenemos este método, esta matriz, aquí lo vamos a, igual vamos a tener que hacer otra matriz, ni modo. 0, 1, 0, 0, 0. Vector fila, columna, vector dato. No siempre puede ser el orden como está. Aquí puede ser vector dato 5, vector fila columna 2, 4, 5, 8. Después puede estar el 3. Esta es la posición 25. Después puede estar el 1 en la posición 2. Después puede estar el 2 en la posición 12. Y después puede estar el 4 en la posición 5, 10, 15, 19. Ahí está DIN. Esa sería mi matriz. Entonces yo quiero sacar el dato en la fila 1, columna 4. Es decir, este. ¿Qué me va a devolver? 0. Entonces, valor es igual al elemento predominante. Es decir, le estoy asignando yo un valor, es decir, 0. Pregunto, si está en rango, digo, sí, está en rango. Aunque esto no debería haber, pero como es una función, no debería haber. La fila y columna debería estar en rango ya por formulario, ¿no? Pero siempre podemos hacer un throw exception, ¿no? Entonces, si está en rango, muy bien. Buscamos la fila y columna. En este caso, fila, columna va a salir, fila, columna va a salir 4 y buscamos el 4 acá. El buscar ya lo hemos explicado ahorita, ¿no? Buscamos el 4. Y el 4 aquí vemos que no hay el 4, el valor de 4 no hay. ¿Y qué va a salir? Posición menos 1. Posición menos 1. ¿No? Menos 1. Entonces aquí posición me sale menos 1. ¿Es distinto? Me dice no. No. No es distinto de menos 1. No es, sale menos 1. Entonces viene acá y dice retornar valor. Termina el programa y dice retornar valor. ¿Y cuánto es el valor que le dio el elemento predominante? ¿Y cuánto va a devolver? 0. Es decir, va a devolver 0. Su valor que estaba ahí. No lo pilló, entonces devuelve 0. Pero, ¿qué pasa
si tenemos ese valor, es decir, está en la matriz, por ejemplo, el valor 3. Fila 5, columna 5. Entonces yo voy a meter por aquí fila 5, columna 5. Fila columna se va a volver 25. Valor, tomar igual el elemento predominante por defecto, 0. ¿Está en rango? Sí. Buscamos y en la búsqueda va a decir, ¿dónde está el 25? Ah, el 25 está aquí. Aquí va a estar post. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Distinto de menos 1? Sí, distinto de menos 1. Devolvemos el best dato del valor, ¿no? Valor igual versus dato de la posición post, es decir, 3. Entonces va a devolver 3 y su valor es 3, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo el método getDato. Si no hay acá, devuelve el elemento predominante. Y si hay, devuelve el valor que le corresponde. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, sí se entiende, sí, ingeniero. Muy bien. El método redimensionar, lo mismo, cada vez que estamos insertando un nuevo elemento, no actualizando ni eliminando. Si se dan cuenta, en el método setDato, como aquí estamos eliminando, no hace falta redimensionar. Como aquí estamos actualizando, no hace falta redimensionar. Pero si estamos nosotros añadiendo un nuevo elemento, primero llamamos al método redimensionar. Antes de añadir, puede ser que ya no hay espacio. Entonces tenemos que primero hacer crecer, si es que no hay espacio. ¿Cómo sabemos si no hay espacio? Aquí sencillamente está la condición. Ahora, otra condición, hay muchas formas de implementar, sí. ¿Cuál sería otra condición para no estar haciendo esto, por ejemplo? Para mí, lo más fácil sería si, ¿no es cierto? Vector dato punto length menos 1 es igual a din. Porque din está aquí. ¿Cuánto vale din? Esto es 0, 1, 2, 3 y 4. din vale 4. Si se dan cuenta, din vale 4. Y el B dato o B fila columna que son del mismo tamaño, yo digo B.length me va a devolver 5. 5 menos 1, 4. Entonces digo, ajá, vector dato.length menos 1 es igual a 4. Son iguales, digo, ajá, entonces ya no hay espacio, está en la última posición, entonces automáticamente ejecutaría este y todo esto. ¿No? Esto para mí es una condición factible, sí, pero no necesariamente la mejor. Esta sería mucho más sencilla, ¿no? Entonces, esa es la condición. Acá, por ejemplo, din, ¿cuánto me sale? Aquí 0, 1, 2, 3, 4. Din tiene el valor de 4. Y el b.length, ¿cuánto va a salir aquí? 2, 4, 6, menos 1, 5. Entonces yo pregunto, din 4 es igual a 5, no hay espacio, entonces no va a ejecutar el redimensionar, no va a hacer nada de esto, ¿no? No es igual. Pero si fuese igual, automáticamente hacemos, lo que estamos haciendo aquí es un nuevo vector auxiliar, ¿no? Del vector de datos, lo que hacemos sencillamente más una dimensión, más 10 elementos, haremos un array copy del vector de datos en el vector auxiliar. El vector dato lo estamos acrecentando en 10 unidades más y hacemos un array copy y otra vez al revés, ¿no? De auxiliar al vector dato nuevo. El vector fila columna, lo mismo, hacemos un auxiliar, hacemos un array copy más 10 y lo hacemos la copy.
Entonces, simplemente hacemos esa modificación. Esa sería la implementación de la matriz esparcida. Ahora, el método toString lo que hacemos es sencillamente mostrar una matriz en formato de esta forma, ¿no? Con un espacio de línea, ¿sí? Y automáticamente podemos mostrarlo, ¿no? Aquí faltaría, ¿qué faltaría para que haya un espacio de línea? A ver, ¿qué me dice? ¿Dónde? ¿En qué parte? A ver. Esto es distinto fila. Está mostrando solamente por fila, ¿no? No está mostrando toda la matriz. ¿Cómo sería el método para mostrar toda? Lo que está haciendo es mostrar esto. Pero ¿cómo sería ustedes si les dijera implementar el método toString de la matriz? ¿Cómo sería? A ver. A ver. El método sencillo sería pues así, ¿no? Public string, el toString. Declararíamos una variable string s. Podemos poner una matriz A, como queramos, comillas, punto y coma. Y hacemos esto, ¿no? Un for y que va a ir desde 1 hasta número de filas y más. Y dentro de ese, otro for anidado por in j, que va a ir desde 1 hasta el número de columnas, j más. ¿Qué hacemos dentro de ese ciclo doble? Concatenamos S igual, S más. El método se llama el get, ¿no? El método se llama el get. A ver. Get dato. Entonces, automáticamente hacemos esto, ¿no? Get dato. En la posición I y J. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Pero a esto más añadimos un espacio más, ¿no? Punto y coma. Entonces estamos haciendo 1, 7, 8, 10. Termina ese ciclo, hacemos un salto de línea. S igual S más salto de línea. Entonces, salto de línea y vuelve al ciclo. Y una vez y va a ir a fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, y así, ¿no? Concatenando. Entonces ya va a ser 2, 0, 1, 9, 0, 7, 0, 0, así, ¿no? Y cuando termine eso, automáticamente cerramos, ¿no? S igual S más, si aquí pusimos igual en un corchete abierto, aquí podemos hacer más, cerramos el corchete, ¿no? Como si fuese una matriz de verdad. Y automáticamente en la última línea haríamos return S. Ese sería mi método para mostrar en este formato, ¿no? Yo lo hago para que ustedes lo implementen, ¿no? Tienen que implementarlo, si no, tampoco es difícil. ¿Se entiende?
Sí, ingeniero. Sí, sí se entiende. Sí, ingeniero. Entonces, esa sería mi toString para poder mostrar la matriz en formato de una matriz ya de verdad normal, de fila por columna, ¿no? Perfecto. ¿Qué más nos faltaría? Nada más hacemos correr el my y ya estuviese funcionando. A ver, vamos a buscar una matriz sparse por acá. ¿Se está viendo? No, Inge, no se ve. Ya, un segundín. Aquí hay varios compañeros que están queriendo ingresar. Muy bien. A ver, vamos a buscar en NetBeans aquí. Un segundín. Ya, a ver acá. Aquí tenemos una matriz sparse ya implementada. Lo mismo, vector fila, vector columna, número de filas, número de columnas. No sé si se está viendo. Elemento predominante. Sí se ve. Número de filas, número de columnas, dimensión -1, es lo mismo. Si está vacía, en clase la habíamos hecho así. Set, número de fila, columna, el dato. Si está en rango, perfecto, calculamos fila, columna. Si está vacía, esa forma también, metemos automáticamente el elemento. Quiere decir que no hay duplicado, no hay nada, ¿no? Entonces, si es distinto el elemento predominante, lo metemos, ¿no? No siempre es el mismo. Pero la lógica es la misma, ¿no? Solamente que sencillamente está un poquito variando porque estamos tomando un caso base, si está vacía, ¿no? La estructura de datos. Si no, entonces igual buscamos la fila columna, mandamos fila, mandamos columna, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, buscar fila columna? Aquí mandamos fila y columna por separado. El buscar fila columna transforma fila columna -1 más columna. En cambio, nosotros acá en el texto, ¿sí? Ya lo estamos mandando transformado, ¿no es verdad? Si se dan cuenta, aquí. Lo estamos transformando antes y lo estamos mandando como un solo dato. O sea, es la misma lógica, ¿no es verdad? Ya sea que lo transformamos antes y le mandamos ese valor, o sencillamente lo mandamos como es, búscame la fila y la columna respectiva, ¿no? Entonces, es lo mismo, la misma lógica, ¿no? Aquí lo que hace es un recorrido y más, retorna si es menor o igual a digna y si no, -1. Está ahí. El redimensionar lo mismo, lo que les he dicho hace ratingo. Si la dimensión igual b.length -1 está ahí en el último elemento. Declaramos una variable vector fila columna auxiliar, vector dato auxiliar. Declaramos de la dimensión de vector dato longitud. El otro también. Hacemos el array copy del vector origen al auxiliar. También del vector fila columna origen al auxiliar. Redimensionamos el vector dato original más 5 unidades, el vector fila columna más 5 unidades y hacemos otra vuelta la array copy, ¿no? Es exactamente lo mismo, solamente que está en desordenado, digamos, ¿no? El otro, está un poquito más ordenado, ¿no? Pero la lógica es la misma, ¿no? El fundamento es la misma. Entonces, automáticamente hacemos el redimensionar. ¿Qué hacemos en el get? Básicamente lo mismo. Buscamos si es distinto de -1 la posición, retornamos ese valor. Si no, devolvemos el elemento predominante, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, no hay ya el método, la condición si la fila y la columna está en rango, porque se asume que como es una función, sí o sí tenemos que devolver un valor, ¿no? No podemos devolver cualquier cosa. Entonces, se asume que la fila y la columna están en rango. ¿Y eso cómo lo logramos?
por formulario, ¿no? Tenemos que validar esa información para poder llamar recién. El método set, ¿dónde está? Aquí, ¿no? El método set. Si la fila y la columna está en rango, automáticamente hacemos esto. Si no está en rango, si es mayor a fila o mayor a 9 columnas, mandamos un error fuera de rango, ¿no? Transformamos fila columna, si está vacía, ya hemos dicho, lo buscamos. Redimensionamos si hay un elemento acá, es decir, si mandamos a buscar y es diferente de -1 la posición, que decir que no existe, redimensionamos y metemos el dato. Hemos dicho que eso es cuando insertamos un elemento nuevo. Si no es -1, quiere decir que ya existe y aquí verificamos. Si es diferente, actualizamos. Si no, eliminamos. ¿No? Es lo mismo, solamente que esto está arriba en el otro lado, ¿no? Pero es la misma lógica. Buscar y está, redimensionar también, el get también, el toString, como hemos dicho acá, la matriz M, salto de línea, un for de 1 a número de fila, un j de 1 a número de columnas, hacemos el get en la fila 1, columna 1, más una coma para el separador, por si acaso, yo lo puse doble espacio nomás, y un salto de línea cuando termina el ciclo J, ¿no? Cada vez que termina el ciclo J, un salto de línea. Termina el ciclo I y automáticamente concatenamos un corchete para cerrar la matriz y devolvemos esa cadenita. Esto básicamente es la matriz sparse. Si nosotros lo ejecutamos esto, una matriz sparse, entonces aquí metemos la matriz de 10 por 10, el elemento predominante es el 0. Estamos diciendo que tengo una matriz de 10 por 10, el elemento predominante es el 0. Meto en la fila 1, columna 2, el 8, fila 5, columna 8, el 15, fila 1, columna 9, el 18, fila 8, columna 9, el 25, y así. Muestro, después agrego un elemento en la fila 1, 2, columna 2, 78, en la fila 1, columna 2, aquí fíjense, era el 8, en la fila 1, columna 2, aquí estoy cambiando, fila 1, 24, de 8 a 24. Y aquí en la 1,9, fila 1, columna 9, era 18, aquí lo estoy borrando, lo estoy poniendo como el elemento predominante. Si yo ejecuto esto, voy a obtener este resultado. Ahí está mi matriz, ¿ven? Esta es la primera matriz y podemos corroborar con los datos que hemos ingresado, ¿no? ¿Qué datos hemos ingresado? Fila 1, columna 2, 8. Aquí está el 8. Fila 5, columna 8, el 15. Fila 5, 2, 4, 5, columna 8, aquí está el 15. Fila 1, columna 9, 18. Aquí está el 18. ¿No? Fila 8, columna 1, el 25. Fila 8, aquí está el 25. Fila 3, columna 7, el 1. Fila 3, columna 7, aquí está el 1. Fila 10, columna 3, el 35. Aquí está el 35. Fila 7, columna 2, aquí está el 1. Fila 6, columna 5, aquí está el 4. Si se dan cuenta, esta matriz lo están viendo como una matriz de verdad. Pero internamente, si se dan cuenta, no hay de estas cosas, ¿no es verdad? No hay todo esto cero. Solamente hay dos vectores. ¿De cuántos elementos? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos estamos ocupando. Pero nosotros como usuario lo estamos viendo como una matriz. ¿No es verdad? Lo estamos viendo como una matriz. Ahora, la modificación que hemos hecho. Hemos modificado la fila 2, columna 2 a 78. En este caso, fila 2, columna 2 a 78. Aquí está, miren. Aquí está, 78. Lo hemos modificado.
En la fila 1, columna 2, 24. Antes era 8, ahora se ha cambiado a 24. Y la fila 1, columna 9, lo hemos puesto 0. Antes la fila 1, columna 9 era 18, ahora es 0, ya no hay. En este caso ya no hay en el vector de datos ese valor, es elemento predominante. Entonces mi otra matriz ya sería esta, ¿no? Como se ve, es exactamente lo mismo que la anterior, solamente hemos modificado esos 3 elementos. Si yo agarro y les digo mostrar la determinante triangular superior, sacar inversa, ¿puedo utilizar esos métodos set y get? Sí, puedo hacer lo que yo quiera, suma de matrices, multiplicación de matrices, transpuesta de una matriz, determinante de una matriz, multiplicación de matrices, lo que yo quiera, eliminación de Gauss, lo que pueda hacer operaciones con matrices, yo puedo hacerlo con estos métodos. Pregunta. El usuario, ¿cómo está viendo la matriz? Así lo ve. Implementado internamente, nosotros solamente estamos viendo que ya no es una matriz, sino son 2 vectores. ¿Cuánto de espacio estamos ahorrando? Mucho espacio en memoria. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, se entiende. Muy bien, entonces esa es la implementación de una matriz esparcida. Operaciones, hay muchísimo para hacer. En el práctico, ¿qué se les está pidiendo? Hacer la implementación de la matriz sparse que me permita, dice, generar a nivel de bits, ahorita vamos a ver eso, que tenga esta inserción, miren, en cruz. Entonces, solamente puede ingresar datos en estas posiciones especificadas y lo demás es el elemento predominante. A nivel de bits, los datos de una sola cifra comprendidos entre 0 y 9, es decir, 3.8, 3.9, 1.1. No puede haber 10.5 o 3.20. Un decimal en el rango de 1 a 9. También una matriz igual que tenga esta característica, pero ya los datos, si se dan cuenta ustedes, ya no son decimales, ya son fraccionarios. A nivel de bits también. Y a nivel normal, pueden hacerlo a nivel normal o a nivel de bits. Hemos hablado de eso en la anterior clase, ¿no? Esta otra matriz también, ¿sí? Es la misma que la anterior, pero ya, ¿cuál es la diferencia entre esta y el otro? A ver, ¿quién me dice? A ver. La 3 cuadrada. La 4 y la 5, la diferencia. ¿Cuál es la 4 y la 5, la diferencia? A ver. Aquí dice, da una matriz de dimensión m por n, implementar una matriz que almacene los elementos fraccionarios, 4/5, 1/2, donde el elemento predominante. Aquí no dice en cruz. No dice en cruz. ¿No? Puede ser donde sea. Aquí sí dice en forma de cruz. ¿Sí? Por eso está sombreado. Entonces, la misma. Ahí están las especificaciones. Una matriz de letras o de caracteres comprendida entre A y la Z. El elemento predominante es el espacio. ¿Para qué? Para hacer una sopa de letras a nivel de bits. ¿Sí? Bien. Para poder implementar esta matriz a nivel de bits, jóvenes, matriz esparcida a nivel de bits, ¿qué cosa nosotros pudiéramos cambiar en esta representación?
En primer lugar, el vector de datos va a seguir siendo un float, porque los datos los estamos representando como float. Pero el vector fila columna ya cambiaría, ya sería a nivel de bits. La inicialización sería a nivel de bits del vector fila columna, y nosotros cuando hagamos esta operación vector fila columna ya no va a ser de esta forma, sino vamos a utilizar el método insertar. Insertamos en el vector fila columna a nivel de bits en la posición DIN y el elemento que sería FC. Es decir, vamos a cambiar en vez de esto, donde haya vector fila columna, vamos a utilizar este código, ¿no? Como sería vector fila columna punto insertar, que es el método del vector de bits, insertar el elemento que sería FC en la posición DIN más 1. ¿Por qué DIN más 1? Porque si bien aquí DIN trabaja desde la posición menos 1 y la posición 0 ya es válida en un vector en Java, en nuestro vector de bits la posición 0 no existe, solamente la posición 1, entonces DIN más una posición. Esto vamos a cambiar cada vez que tengamos que hacer la asignación. Aquí, ¿no? Aquí lo mismo, en vez de poner BFCI igual BFC I más 1, entonces pondríamos de la siguiente manera, BFC insertar en la posición I, aquí sería I más 1. ¿Qué elemento voy a insertar? Sería esto mismo, ¿no? BFC get en la posición, el get me dice de dónde, en la posición I más 2. ¿No? Entonces, estamos sacando del vector fila columna a nivel de bits de la I más 2. Ese valor lo estamos metiendo en la posición I más 1. ¿Se entiende esa parte de Singa, jóvenes? ¿Se entiende? Ingeniero, ¿puede repetirlo? Ingeniero, de nuevo. ¿Cómo? No está tan claro, ingeniero. ¿Puede Una vez explicarle más, por favor. para qué el get I más 2, por favor, ingeniero? A ver. Vamos a explicarlo de esta manera. A ver. ¿Dónde está? Aquí, vamos a borrar todo esto. Aquí podemos escribir, en el otro no podemos escribir. Bien, a ver, tenemos un vector de bits que tiene esta forma, ¿no? El vector fila columna. Y sabemos que es un vector de bits, así, donde tenemos subvectores. Esto es el vector, lo estamos dando la vuelta, ¿no? Porque el vector de bits en realidad es B sub 1 aquí, B sub 2, B sub 3, ¿no? A nivel de bits, aquí bit 1, bit 2, bit 3, ¿no? Pero nosotros no vamos a trabajar así. Lo vamos a ver como usuario, como si fuera al revés. Esto sería B sub 1, esto sería B sub 2.
Esto sería B sub 3. Este es el vector fila columna y esto es el vector de dato. Si yo agarro y digo, el dato vale 3 en la posición 2, a nivel de bits, ojo, a nivel de bits, en la posición 2, el dato vale 5 en la posición 1 y el dato vale 10 en la posición 4. ¿Cómo estuviese esta matriz? Estuviese así, digamos. El dato vale 3 en la posición 2, así, ¿no? Digamos así, ¿no? El dato vale 5 en la posición 1. A ver, la tengo, espérenme. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, si no, ahí van a tener problemas ustedes. Imaginemos que tenemos esta matriz. Caramba, esta tabla. Todo chueco. A ver, aquí tengo esta tabla. Esto, vector dato, vector fila columna a nivel de bits. A nivel de bits. Entonces, esto está pasando de la siguiente manera. Agarro, este es el vector a nivel de bits, vector sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, B sub 5. Y esta es la posición 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo está este vector de datos? Está, digamos, el 2, este 2, en la fila columna 2, 4, 6. A nivel de bit 6. A nivel de bit, pero no estamos poniendo a nivel de bit, no alcanza, ¿no ve? Pero la idea la tiene. El 1, fila columna 2. El 5, fila columna 10, 13. El 4, fila columna 19. A nivel de bits. Y el 3, fila columna 21. Muy bien. Entonces, hemos dicho que cada vez que a nivel de bits veamos, en vez de poner vector fila columna, esta partecita es la que ustedes no estaban entendiendo, vamos a decir vector fila columna punto insertar. ¿Qué vamos a insertar? El valor en el vector de bits. ¿Qué valor vamos a insertar? De la fila columna más 1. Lo que aquí está haciendo es de la i, estamos metiendo la i más 1. Es decir, de aquí estamos pasando allá, ¿no? Ahí. De la i más 1 a la i. En este caso, del vector fila columna. Entonces, lo que vamos a hacer es vector fila columna insertar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué elemento? Entonces decimos vector fila columna punto get. Vamos a sacar. ¿De qué valor? Tengan en cuenta que ustedes i, digamos, queremos este. El i está aquí. El i está ahí. ¿Cuánto vale el i en esta posición? 2, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos haciendo de la 2, estamos metiendo en la i más 1, en la 3, digamos.
digamos, ¿no? Este ciclo, digamos, ¿no? Está pasando. Pero cuando vemos a nivel de bits, no podemos decir en la 2. En la 2 sería este, no este. Nosotros tenemos que modificar este, porque ese corresponde, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a decir? Insertamos en la posición, ¿no? I más 1 y vale 2 más 1, 3, es decir, el B sub 3 aquí. ¿Qué valor vamos a sacar? Vector fila columna get, ¿de dónde? Si aquí es I más 1, este es I más 1, tengo que sacar este, ¿no ve? ¿Cuánto sería este? Díganme. ¿Cuánto sería ese? I más 2. I más 2. Es decir, estoy sacando de la I más 2 ese valor y lo estoy metiendo en la I más 1. Es decir, estoy sacando de aquí y lo estoy poniendo ahí. A nivel de bits. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces quedaría así. Vector, fila, columna, punto get. I más 2. Sacamos de la I más 2 y metemos en la I más 1. ¿No? Eso. Entonces sacamos de la I más 2, es decir, de aquí, y lo estamos poniendo allá. ¿No? Sacamos de acá y lo estamos poniendo aquí. Esto es I más 2. Si I vale 2, más 2 estamos sacando de 4 aquí. Y lo estamos poniendo ahí, ¿no? Ahí. ¿Se entiende? Sí, se entiende un poco mejor ya. Entonces, esa es la forma como trabajamos a nivel de bits. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquitito de lo que es a nivel de bits. Nosotros, aquí tenemos mi matriz sparse. Vector de datos, lo mismo. DIN también. Número de filas, número de columna, elemento predominante. No cambia nada. Lo único que cambia sería el vector fila columna, que sería a nivel de bits. Un vector bit genérico, ¿no? Ojo. El vector bit genérico lo tenemos acá. Ya lo hemos implementado. Tenemos un vector, dimensión, cantidad de bits. Calcula la cantidad de bits. Hacemos el insertar, el elemento y en la posición, ¿no? ¿Sí? Aquí el get sacamos de la posición. Calculamos el número de bits, donde calcula, el número de entero donde va a trabajar y hacemos el toString. Si ustedes se dan cuenta, esto ya lo hemos implementado. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer a nivel de bits? Declaramos la variable vector fila columna de tipo vector bit genérico. El constructor, decimos cuántas filas, cuántas columnas va a tener mi matriz y qué elemento predominante va a ser. El vector de datos ya sabemos, le ponemos de 10, igual que el otro, o de 5. Dimensión menos 1, también, número de filas, número de columnas y el elemento predominante. Pero el vector fila-columna, que es a nivel de bits, tenemos que inicializarlo y le decimos, calculamos el vector de bit genérico de cuánto. Ahora, ¿cuántos bits vamos a necesitar? Esto es interesante, importante. Si yo tengo, atiendan bien, necesitamos cuántos bits, porque el vector bit genérico necesita de cuántos bits vamos a manejar. Si yo tengo una matriz aquí, si yo tengo una matriz, por decirle, tengo una matriz ¿cuánto es esto? 5 por 5. ¿cuánto me da?
25. Quiere decir que va a haber 25 posiciones. Entonces, en el vector fila columna, que es a nivel de bits, yo voy a almacenar a nivel de bits, ¿no es verdad? Yo no voy a almacenar posiciones. Yo voy a almacenar a nivel de bits, es decir, aquí van a estar los bits. Pregunta, ¿cuántos bits necesito para almacenar 25, como máximo 25 posiciones? ¿Cuántos bits necesito? Porque la última posición es la 25, puede ser el número 25, no va a haber posición 26, ¿no es verdad? Esta va a ser la posición 1, 2, 3, 4, 5, y aquí va a ser la posición 25. Más de eso no va a haber. Entonces yo tengo que basarme en base a la última posición, ¿cuántos bits necesito? Para 25, ¿cuántos bits necesito? 5 bits, 4. ingeniero. 5 bits. 5 bits. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 bits. A nivel de bits, yo voy a almacenar 5 bits. Para el vector bit genérico necesito ¿cuántos bits? Entonces, yo en base a estos 25 debo calcular 5 bits. Si yo tuviera una matriz de 10 por 10, ¿cuántas posiciones va a haber? 100. 100, muy bien. ¿Cuántos bits necesito? 7 bits, ingeniero. A ver, 7 bits. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120. Sí, 7 bits. Perdón. Entonces yo tengo que decir, ajá, necesito 7 bits para el vector fila columna. De eso se trata, cuántos bits. ¿Me entienden? ¿No es verdad? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa cantidad de bits? Podemos aplicar una función de logaritmo o un ciclo para calcular el número de bits. Y eso es lo que hace esta partecita, ¿no? Calcular bits. Y le digo número de filas por número de columnas. Si es 10 por 10, 100. Para 100, ¿cuánto me tiene que sacar? 7 bits. Si es de 5 por 5, 4 bits, dependiendo del número de fila y número de columna. ¿Cómo calculamos el número de bits? Podemos utilizar una fórmula, ¿no? Mientras el 2 a la i, que i empieza a 1, sea menor o igual que cantidad, incrementamos, ¿no? Un ciclo sencillito. Entonces, i va a ser número de bits, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3. Menor o igual a la cantidad que estoy mandando, entonces automáticamente calcula el número de bits. En este caso va a agarrar y va a devolver 7 bits. 7 bits. Entonces me va a decir, ajá, aquí hay 7 bits y vamos a declarar el vector bit genérico de 10 elementos, igual que el vector de datos, 10 elementos, pero cada dato va a tener 7 bits. Si es de 10 por 10, si es 5 por 5, ¿cuántos bits va a ser? 4 bits. O 5, ¿no? ¿Se entiende? Sí, hasta ahí sí. Entonces ya está creado mi vector bit genérico, que es fila y columna. Vacía, ya sabemos lo mismo, calcular número de bits, ya lo estamos viendo ahorita, cuántos bits vamos a necesitar, y el método set, ahí está. Es lo mismo, calculamos fila columna, si se dan cuenta es lo mismo que este, aquí lo estamos cambiando, lo vamos a borrar esto porque no podemos modificar. Muy bien, fíjense, calculamos fila columna aquí, si es vacía, buscamos, ¿no ve? Lo mismo acá, no cambia absolutamente. Calculamos si está vacía, pero en vez de poner vector fila columna en la posición DIN, decimos insertar la fila columna en la posición DIN más 1. Como DIN ya con 0 trabaja en el vector de datos, aquí va a ser en la más 1, en la posición 1. Buscamos fila columna, redimensionamos y cuando estamos insertando un elemento nuevo, lo mismo, vector, fila columna, insertar en la DIN más 1. Eso es cuando un elemento nuevo.
Si el elemento ya existe, no hacemos nada con el vector fila columna, solamente modificamos el vector de datos. Pero si ya queremos eliminar desde la posición que nos está indicando, tenemos que recorrer, ¿no? De la izquierda, de la derecha hacia la izquierda. Como aquí es en la posición I, metemos la I más 1, o sea, estamos desplegando de la derecha hacia la izquierda, de la I más 1 a la I, estamos eliminando. En el vector fila columna, que es a nivel de bit, no hay la posición I, o sea, la 0, tiene que ser más 1. Entonces vamos a decir, en la posición I más 1, ¿no? Vamos a poner lo que sacamos de la I más 2. De la I más 2. Esto es insertar y esto es sacar. Sacamos de la I más 2 y lo estamos metiendo en la I más 1. Es lo mismo, solamente estamos utilizando el vector de bits. ¿Se entiende? En el vector de bits empieza de 1. Siempre. Ah, ya. De 1. No hay 0, pues. No hay un vector de Java, ¿no? Es implementado por nosotros. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Bueno, si trabajamos bajo ese criterio, el insertar, el buscar lo mismo, no utilizamos nada aquí. En el redimensional tendría que ser la misma forma, pero a nivel de bits. El get lo mismo, sacamos el elemento predominante, no cambia nada, ¿no? ¿Y cómo funciona esta matriz? Entonces, a ver, sencillamente aquí vamos a poner la matriz normal y la matriz a nivel de bits. Matrices para nivel de bits de 10 por 10, el elemento previamente es 0. El usuario no ve la diferencia entre esta y esta, es lo mismo, si se dan cuenta. Set, lo mismo. Solamente que este está implementado a nivel de bits. Vamos a meter en la fila 1, columna 2, el 8, fila 1, columna, sí, fila 5, columna 8, el 18, el 15, perdón, el 18, el 25, el 1, el 10, el 35, etcétera, ¿no? Mostramos, modificamos. En la fila 2, columna 2, el 78, adicionamos el 1,2, que era 8, lo vamos a cambiar a 24 y eliminamos lo mismo. Si se da cuenta, vamos a hacer correr. El formato es el mismo. Ahí está. A ver. Si quieren, volvemos a ejecutar. Ahí está. Pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre esta, lo que el usuario ve entre esta y la anterior que hemos hecho correr? ¿Hay alguna diferencia? No. No. Cuentan, ¿no? Pero ¿cuánto de memoria estamos optimizando? Un montón. ¿No? Un montón de memoria. Para que ustedes tengan idea, entonces, si queremos, esto lo deshabilitamos también. Y aquí vamos a crear A1. Ahí está, matriz normal, matriz sparse. Hacemos correr los dos y nosotros nos vamos a dar cuenta. Ahí están las 4 matrices. Matriz normal, matriz sparse, a nivel de bits. El usuario no puede ver la diferencia. No nota la diferencia. Pero la diferencia está en que la optimización que hemos hecho de una matriz normal de M por N lo hemos convertido a vectores y de un vector lo hemos convertido a nivel de bits. Yo lo veo una matriz, el usuario lo ve una matriz, pero en realidad internamente no hay matriz, son 2 vectores y uno de ellos es a nivel de bits inclusive, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes?
Sí. Muy bien. Con esto estamos acabando ya el contenido del primer parcial. Si alguien tiene alguna duda, consulta hasta aquí, sería bueno que me lo hagan conocer para aclararlo ahora. Buenas noches, ingeniero. Yo quiero saber si es que puedo presentar el TDA COVID. A ver, primero hablaremos ahorita de dudas, consultas, de lo que se ha avanzado. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta de temas pasados que hemos visto? Bits, basado en posición, bits basado en valor, matriz PDA. ¿Nadie? No sé si pudiera explicar cuál sería más o menos la lógica. No estaba escuchando que decía que se puede hacer a nivel de matriz diferentes operaciones. Las diferentes operaciones. A ver, si yo quisiera, a ver, por ejemplo, si yo, por ejemplo, mi compañero quiere, a ver, vamos a hacer a nivel, a nivel espacio. Aquí. A ver, tan simplemente con esto. ¿Sí? Triangular inferior. Quiero mostrar la triangular inferior. Quiero mostrar, procesar también. ¿Cómo sería mi ciclo? A ver. Te han avanzado matrices ya. Está rebotando el audio. ¿Cuál sería la lógica para que yo pueda mostrar la triangular inferior? Mostrar nomás. A ver. ¿Quién me dice? La columna tenía que ir aumentando cada vez que acabe una fila. ¿Ya cómo hago? ¿Así? ¿Sí, no ve? Sí. ¿Ya? Ya está. Entonces, a ver, aquí agarro y hemos metido esta matriz y vamos a poner esto está en la matriz parecida, ¿no? A ver. Ahí está.
¿Mostró la triangular inferior o no? Sí. Pregunta. Si yo quisiera hacer la inversa, ¿puedo hacer la inversa de matriz transpuesta? Puedo hacer lo que quiera. Simplemente le llamo a esto, ¿no? Hacemos una operación como si fuera una matriz. Estoy llamando a este. ¿A quién estoy llamando? a esto, al get. Puedo hacer con el set y con el get lo que yo quiera. Con el set y con el get de fila y columna puedo hacer lo que yo quiera. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces su compañero me decía cómo es la lógica para hacer la suma. La suma yo puedo decir de a.get más b.get en la fila I, columna J, y en la otra sería fila I, columna J. La multiplicación sería al revés, ¿no? A.I, J por B.J, I, al revés, ¿no? La multiplicación se hace fila, columna, y la otra matriz, columna, fila, ¿no? Entonces ya sencillamente hacemos esa operación. Esa sería la implementación de todo lo relacionado a TDAs, matrices, vectores, a nivel de bits, polinomio. El parcial, jóvenes, era para este sábado. Les voy a dar una semana más para poder estudiar, para poder prepararse. El día sábado siguiente, sí o sí, vamos a dar el primer parcial. Este sábado les voy a dar libre, pero el siguiente sábado sí o sí vamos a dar el primer parcial. Por favor, una recomendación, ¿sí? Estudien, practiquen lo que está ahí en su libro, implementen sus clases, no se hagan pasar clases ya hechas, pásamela, porque en el examen va a ser para modelar. Y dos personas no pueden modelar exactamente igual. Así que, por favor, hagan el modelado, vean qué tipo de estructura van a necesitar para implementar lo que está en el libro. Fíjense, en el libro es para modelar. Les estoy pidiendo muchos ejercicios para que ustedes implementen su modelado, ¿no ven? Entonces, dos personas no van a poder exactamente igual pensar y tener la misma clase, la misma estructura, digamos, ¿no? Difícilmente, y peor los métodos. Entonces, implementenlo, por favor. El siguiente sábado vamos a dar el primer parcial. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? Claro, yo te digo, vos haceme esa clasecinga por decirte. Yo quiero que me implemente esto, te digo, ¿no? Sí. Quiero que me haga esta estructura. Esta matriz. Entonces tú me dirás, pues seguramente me vas a decir, yo utilicé una clase matriz carácter. No sé qué utilizaré aquí. Y voy a hacer el método set, qué parámetros va a entrar, y el método get. Ese es el modelado, ¿no? Obviamente más, si sería modelado completo, les pediría qué cosas más pueden hacer, pero les voy a decir lo básico que quiero que hagan. Entonces, el modelado consiste en que ustedes modelen la representación de esto, de esta matriz, en la clase, y los parámetros y métodos que van a necesitar. Dos personas no pueden tener exactamente el mismo modelado ni el mismo lógica, ¿no ven? Entonces, implementenlo, por favor, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta? Ingeniero, todo esto tiene que ser mostrado en un formulario, ¿no?
Sí, formulario, por favor. Por eso una semana más les estoy dando para que mejoren su desarrollo de formulario. El auxiliar está ayudando. Tampoco es gran cosa. Son manejar 4 componentes básicos. Un botón, un text field, un text label y pues un check button, ¿no? Un checklist. Basta, con eso es suficiente. En el caso del ejemplo de arriba, ingeniero, en ese, por ejemplo, de fracción, ¿se puede usar cualquiera de los dos métodos o de cualquiera de las dos formas? Sí, se puede, no hay problema. Se pueden. Si están practicando, pueden usar cualquier cosa. Pero la idea es que lo hagan, ¿no? No que se hagan hacer ni que se lo pase a alguien, ¿no? La idea es que hagan y practiquen, ¿ya? Entonces, por favor, ¿alguien más alguna duda? La última duda, ingeniero, una consulta. Si ya tengo, por ejemplo, el proyecto de fracción, ¿no es necesario que lo vuelva a hacer en el proyecto matriz Experts así para, o sea, No, directamente lo puedo compartir prácticamente, ¿no? puede reutilizar código, obviamente. Por eso hemos hecho el tema número 1, que es el tema de programación orientada a objetos aquí. Ok, ¿no? ingeniero. Estamos Gracias. reutilizando código, ¿no? Por eso mismo hemos avanzado las primeras clases, ¿no? La programación orientada a objetos nos brinda la posibilidad de que una clase base podemos reutilizarlo, ¿no? Y no estar implementándolo de nuevo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que ustedes deberían hacer, digamos, ¿no? Ustedes ya tienen una clase base y simplemente ya una clase más avanzada quieren implementar y necesitan utilizar la clase base, entonces automáticamente lo reutilizan, ¿no? Eso es la idea. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿A qué hora va a ser el examen, ingeniero? A las 9 de la mañana, ¿ya? Gracias. Ingeniero, cuando lo presentemos o cuando le demos en el examen, ¿tiene que ser con ejecutable o solamente la que se muestra? Mejor sería si lo hacen ejecutable, ¿no? Para hacer en ejecutable, ¿se está compartiendo? No, ingeniero. No, ingeniero, ya dejó de compartir. Para hacer ejecutable, lo único que tienen que hacer es darle la opción dist, ¿no es cierto? El construir el build. Que esa opción lo pueden hacer aquí. Aquí, generar JavaDoc nos va a permitir generar la documentación que ustedes ya conocen, que es la documentación del software, ¿no es cierto? El método esto sirve para esto, recibe estos parámetros. Si ustedes agarran y le dan generar documentación, automáticamente le está generando la documentación. ¿Sí? Automáticamente está generando la documentación y ya está incluido en la carpeta. Incluido en la carpeta. Entonces, esa es la forma de generar la documentación de Java. Ahí está la documentación, ¿ven? La clase negocio, la clase spas, ahí está. Si ustedes se dan cuenta, ahí está, miren. Automáticamente, fíjense cómo me ha generado mi documentación de los métodos que he hecho. Si yo cumpliría con lo que hemos avanzado, ponemos la descripción, los precondición, postcondición, las variables, todo eso automáticamente Java me lo va a documentar y yo ya puedo distribuir el software y ahí vemos. Miren lo que yo le he dado generar, ya me ha creado un documento HTML en el cual me está diciendo los métodos concretos, los métodos instanciados y todos los métodos. Aquí está, miren, el get, el set, el toString, el vacío, ahí está, ¿ven? Si se dan cuenta, está totalmente documentado. Y eso que no está cumpliendo los parámetros que hemos dicho en la de implementación de un TDA, ¿no? La descripción, postcondición, precondición, parámetros, todo eso no está. Pero aún así, todo él ya me ha generado una documentación. Ahora bien, si yo quiero generar un documento ejecutable, lo que yo tengo que hacer es ir a ejecutar
limpiar y generar el proyecto. Limpiar quiere decir va a borrar el proyecto anterior del caché o un ejecutable que ya esté creado y va a volver a generar el ejecutable. Entonces yo aprieto esta operación y automáticamente él me está generando un ejecutable en la carpeta donde está el proyecto. Ustedes van a ver esa parte en el método dist. Si aquí está NetBeans, aquí está Sparse, aquí el método dist. ¿Lo ven la carpeta dist? Sí. Sí, ingeniero. Ahí está el ejecutable. Si ustedes se dan cuenta, es parse. Y con su ayuda, con su lm+. Ahí está, ¿ven? Nosotros lo vamos a borrar esto. El dist lo voy a borrar. Ya no hay. Y voy a volver a generar este método ejecutable. Aquí está. Limpiar y generar. Entonces van a ver que aquí otra vuelta se ha generado la carpeta dist. Ahí está, ¿ven? Ese es el ejecutable. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, cuando ustedes den el examen, lo único que hacen es apretar el dist y yo ya voy a poder ver el ejecutable. ¿Eso para qué necesitamos, jóvenes? Uno, para poder distribuir el programa. De nada sirve que yo haga la implementación y no pueda tener un ejecutable, como en el caso de Visual Basic, por ejemplo, ¿no? En cambio, Delphi, C++ y Java permitan generar un programa ejecutable que no necesito del programa o del compilador para poder distribuirlo, ¿no? Puedo ya poner un instalador, un APK para poder distribuirlo en cualquier plataforma. Esa es la ventaja de tener un autoejecutable, ¿no? No necesito ya el compilador instalado en la carpeta o en la computadora destino para poder ejecutarlo. En el caso mío necesito eso para que hay algunos estudiantes que pueden tener una versión de Java diferente de la que yo estoy utilizando. Entonces, igual yo en el examen obviamente tengo que abrirlo todo, pero mejor si lo tienen ya el ejecutable para que yo así vea si funciona o no y después entre a código, ¿no? Esa es la mejor opción, digamos, ¿no? Que ustedes me den el ejecutable, también el código. O sea, obviamente toda la carpeta, porque aquí en la carpeta, en el proyecto está todo, pues, ¿no? Está el source, que es los recursos, aquí están las clases, ¿sí? Pero como he generado el ejecutable, ahí está el dis, el ejecutable. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Entonces solo se manda el ejecutable. No, me mandan todo a la carpeta, obviamente, ¿no? Pero les estoy enseñando para generar un ejecutable, ¿no? Les estoy enseñando a generar ya su ejecutable. No solamente está el ejecutable, también está ya el doc, ¿no? El Java doc, aquí está, ¿no? El HTML, digamos, ¿no? Ahí está todo lo que ya hemos visto, ¿no? Ahorita han visto cómo lo ha generado, ¿no? Entonces, lo único que hago es generar el ejecutable con limpiar y generar, y el Javadoc, que eso ya cuando es un programa de calidad de software grande, ya necesitamos la ayuda y la documentación de ese programa. Entonces, eso mira, automáticamente me genera todo lo relacionado a la implementación de esa clase. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No sé si escuché bien, pero el tema del examen no va a ser obligatorio hacerlo, sea con bits o normal, cuando nos pida algo. A nivel de bits o de la forma común que se hace. No he dicho eso. He dicho que su compañero me ha preguntado si en la tarea lo puede hacer normal a nivel de bit. Depende de ustedes. Si quieren practicar como dice ahí tienen que hacerlo a nivel de bit, ¿no? En el examen yo obviamente les voy a pedir a nivel de bit o normal.
Entonces, si le digo a nivel de bits, te tienen que hacer a nivel de bits, no normal. ¿Se entiende? Sí. Se entiende, ingeniero. Debe especificar. Claro. Ustedes guíense en el plástico y en el plástico dice a nivel de bits. Si no dice a nivel de bits, quiere decir normal, digamos, ¿no? Entonces, ustedes ya vean, digamos, practiquen, pueden practicar. Uno puede, si no está a nivel de bit, también uno dice, pero a ver, lo implementaré a nivel de bit. Entonces lo pueden hacer de esas dos maneras, a forma de practicar. ¿Entienden, no? Si dice en el plástico a nivel de bits, pero no está de forma normal, entonces lo pueden hacer de nivel de bits y normal también, digamos, ¿no? Para practicar, digamos, ¿no? Pero ya en el examen yo les digo, esto a nivel de bits está representado. Tienen que hacerlo a nivel de bits, ¿no? ¿Alguna duda más? Ingeniero, una pregunta. ¿El martes y jueves habrá clases? Sí, vamos a pasar clase y vamos a avanzar ya lo relacionado al segundo parcial. Y bueno, pero lo importante es que ustedes estudien para el primer parcial. Si bien tenemos que seguir avanzando para no retrasar, porque ya nos queda más que un mes y medio nomás también de clase, igual vamos a seguir avanzando el día martes y jueves. ¿Está bien? Pero el día jueves, ingeniero, es feriado. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí vamos a quedar. El día martes nos vemos en clase. Estudien, por favor. Y cuídense. Hasta luego, ingeniero. Igualmente. Ingeniero.